¿qué tal? Estamos aquí con el escritor Manuel Luque y el día de hoy vamos a hablar de su libro Confesiones de un descreído, que es en realidad un libro de entrevistas en donde 22 autores de distintas épocas, desde Enrique Verástegui hasta los jóvenes aquí en la actualidad, han respondido 10 preguntas que él ha creado. Y bueno, primero, ¿cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Mucho gusto, Lenin. Gracias por la entrevista. Justamente como has dicho, son 22 autores de diferentes partes del país. Confesiones de un descreído, muestra de poesía peruana actual. ¿Por qué ese título, Confesiones de un descreído? Justamente siento que como escritor, en este caso, cuando me inicié como poeta o escribiendo mis primeros versos, a veces suele pues, los poetas sentir cierto ego, ¿no? Egocentrismo, ¿no? Lo que escribo o la poesía, justamente quise pues, que ellos se desnudaran, ¿no? Se dijeran a sí mismos o ese ser interior que lo manifestaran, pero el que cuenta tal y como son ellos, ¿no? Qué es lo que hacen. En caso de ellos, imagino yo que viven poesía, sueñan poesía, comen poesía y todas esas cosas. Y de ahí más o menos deriva pues, el nombre de Confesiones de un descreído, ¿no? De no creérsela eso, ¿no? Del todo, ¿no? Que soy poeta, ¿no? Y tú has desnudado autores que son aquí muy importantes, como el caso de Enrique Verástegui, como el caso de Roger Santibáñez, Domingo de Ramos y otros también que tenemos aquí más actuales, como el caso de Miguel Ildefonso, entre otros, ¿no? Tú has preparado aquí 10 preguntas para todos. ¿Por qué hiciste 10 preguntas para todos y no una pregunta especial para cada uno? Gracias por la pregunta. En sí, pues vi de que, hay que ser honestos, lo vi más fácil. Preparar 10 preguntas para todos, ¿no? Sin embargo, la intención en un principio era pues de repente escribir específicamente por cada libro de un autor, ¿no? Pero esto de las redes sociales, por ejemplo, me ayuda mucho y me permití en todo caso de dar simplemente las 10 preguntas a los 22 autores, ¿no? Como mencionas, desde Enrique Verástegui, desde la generación 70 hasta los de 2010 más o menos, ¿no? Aquí hay algo que tú dijiste, ¿no? Que tal vez fue más fácil hacer las 10 preguntas, pero comparando las respuestas de estas mismas 10 preguntas, vemos una variedad, ¿no? Que mucha gente, por ejemplo, cuando tú le preguntas cómo entraste a la literatura, uno te dice que fue una vocación desde la infancia, otro te dice que fue por azar, otro te dice que fue por una maldición, otro de casualidad, etcétera, ¿no? Antes de entrar al texto en sí, yo quería preguntarte, no conozco esta editorial, Eclosión Editores, ¿de quién es? Ya, el sello de Eclosión Editores en sí le pertenece a César Pineda, es un amigo nuestro, él vive acá en Vitarte, y un día pues me dice, Manuel, tengo mi sello, ¿no? Llamado Eclosión Editores, entonces en la cual él también me invita a ser partícipe de ese sello, y a partir de ello pues decidimos pues, sacar varios libros, entre esas pues muestras de poesía. Hay 4 preguntas de las 10 que tú hiciste que me llaman la atención. ¿Cómo entraste a la literatura? Bueno, se pueden contar muchas anécdotas. ¿Crees que la poesía es inspiración o trabajo constante? En donde muchas veces también yo he discrepado en cuanto a este tipo de respuesta aquí, porque para mí más la literatura es un trabajo constante, pero hay mucha gente que dice no, que es la inspiración en sí. Otra pregunta que me llamó la atención es, por ejemplo, ¿cuáles son los 10 libros que recomiendas leer? Y la otra, ¿cómo ves la poesía peruana actual y en nuestro continente con respecto a los anteriores? ¿Por qué quisiste tomar los 10 libros que esos autores recomiendan leer? ¿Es que acaso quieres hacer una biblioteca personal tú o quieres recomendárselo a alguien estos 10 textos? En sí es más curiosidad mía, honestamente, porque desde que empecé a escribir, ¿no? Uno como que trata de imitar, ¿no? A sus autores preferidos, a los más grandes, ¿no? A los consagrados en este caso. Entonces mi curiosidad siempre ha sido, por ejemplo, preguntar algo, hacer una entrevista, como en este caso de Enrique Verástegui, ya que para mí ha sido, aparte de Jorge Pimentel, ¿no? Un gran en los 70, por ejemplo, ¿no? Entonces la curiosidad pues, de hacer esta pregunta y que en cierto modo escuchar sus respuestas, ¿no? ¿Qué autores? Y por ahí con algunos en cierto modo también los he leído, pues esos autores, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Imagino que tú para hacer estas entrevistas muchas veces has tenido que ir hacia los autores, has tenido que estar con ellos y reunirte con ellos, o todo fue un trabajo vía internet. La gran mayoría ha sido internet, al que llegamos a ir
Digo digamos porque me acompañó en este caso César Pineda, fue a la casa de Enrique Verástegui. Y en el caso de demás, el internet, pues, ¿no? Las redes sociales como el Facebook, por ejemplo, ¿no? Te envidio en realidad porque siempre he querido yo estar cerca de este gran poeta como es el caso de Enrique Verástegui, aunque también ha hecho muchos cuentos últimamente que yo he estado viendo, pero sobre todo es recordado pues por Los Extramuros del Mundo, en donde seguramente muchos poemas han quedado grabados en la memoria de los que estudiamos literatura o educación, ¿no? Ahora, ¿cómo es Enrique Verástegui en la intimidad en sí, en la intimidad de su casa, encerrado entre esas cuatro paredes, y en donde mucha gente tal vez recuerda a Enrique Verástegui tímido en sus inicios y luego bohemio, luego cuando entra a la literatura de lleno? Sí, justamente creo que todos los que lo hemos conocido a través de las lecturas, ¿no? Y otros personalmente tenemos otra impresión, por ejemplo, ¿no? Que nos causa. Sin embargo, cuando llegamos a su casa, nos recibió muy amablemente, muy atento, y pensábamos pues llevarle vino, ¿no? Para que sea más amena la conversación. Sin embargo, pidió pues yogur, ¿no? Entonces fue algo muy curioso en ese momento. Y que de repente era una mezcla de yogur con vino. No. En este caso fue solamente yogur solo nada más, ¿no? Y ahí nos pasamos conversando con él, ¿no? A través de su experiencia y para qué, muy lúcido. Ahora, en cuanto a las preguntas en sí, cuando tú preguntas cómo entraste a la literatura, Enrique Verástegui te dice, es una vocación que surge de la infancia, mientras que luego, por ejemplo, Roger Santibáñez te dice, entré a la literatura por mi padre, que era un hombre culto y era lector. Posteriormente, por aquí, Domingo de Ramos te dice, de pura casualidad y por otros caminos nada literarios. Y posteriormente Miguel Ildefonso te dice con la lectura de Vallejo, luego la de Lorca, Luis Hernández, Martín Adán, Baudelaire, Rimbaud, etc. ¿Cómo entraste tú a la literatura? Honestamente, pues, de esa influencia por mi mamá, ella leía y eso que mi mamá, por ejemplo, no tiene estudios superiores. Sin embargo, cogía un libro que había en casa, que era muy poco, y creo que eso de una u otra manera pues hizo que me cautivara, ¿no? Y aparte en casa también había obras sobre Julio Verne, ¿no? Creo que en casa es infaltable, me parece. Entonces, de esta manera empecé poco a poco, y ya en el colegio me empezó a gustar un poco más literatura peruana, y en quinto año Universal, y en la universidad pues necesariamente me sentí pues que faltaba leer más, descubrir más, ¿no? Y como todo estudiante pues tratar de comprar, ¿no? Los libros, ¿no? De otra manera, en algunos casos fotocopiar. Fue así, influencia primero por mi mamá y después ya los lectores, ¿no? O los libros que ya había en casa. Y en cuanto a la selección, estos 22 autores, ¿por qué 22 autores? ¿Por qué estos autores? Tal vez no hubo por ahí algún poeta que te dijo, oye, te olvidaste de mí, o tal vez alguien que te dijo, oye, tal no debió estar, u otro de estos 22 te dijo, ¿por qué me has puesto junto a él?, etcétera. ¿Cuáles fueron los problemas, anécdotas por ahí que tuviste cuando hiciste esta edición? A decir verdad, en un principio no iban a ser 22 autores. Yo pensaba hacer la mayor cantidad posible, ya que hice una invitación muy extensa, en el cual algunos, bueno, sin decir nombres, pero ya son reconocidos acá en el medio, no me respondieron a esta invitación, ¿no? Hay algunos que sí me dijeron que iban a enviar, nunca lo hicieron tampoco. Entonces, al final se redujo solamente a 22 autores. Ahora, claro, estos autores, por ejemplo, ya tienen, en el caso de los más jóvenes, ¿no? De 2000 hacia adelante, 2010 hacia adelante, ya tienen por lo menos 2 o 3 libros publicados. En cierto modo también lo toman como requisito eso, ¿no? Y no quise solamente hacer una entrevista a autores limeños, sino que también de provincia, como figura en el libro. Entonces, busqué también su trabajo. Creo que todo empieza por el gusto, en el caso mío, por el gusto, ¿no? Entonces encontré cierta armonía en sus poemas de los diferentes autores que me agradaban. Entonces así empieza este romance de buscar un grupo, ¿no? Y obviamente con el primero que empieza pues con Enrique, ¿no? Con el 70, ¿no? Por aquí también veo que hay un reconocimiento incluso antes, en el Porfirio del 2012, a Leoncio Luque, que fue el que ganó el año pasado el premio Copé.
Y también veo que tú has utilizado no solamente las preguntas, sino que has hecho una selección de poemas de estos autores, ¿no? En donde cada uno de ellos se ve su estilo muy en particular. Ahora, ¿tu idea era tomar lo más antiguo de los autores vivos hasta la actualidad? ¿O cómo nació este proyecto? En sí, con respecto a los poemas, por ejemplo, planteo ahí los 5 temas universales, ¿no? En la poesía, que se suele tocar la muerte, el erotismo, el amor, la melancolía y la soledad. Claro, que es una de las preguntas también en el libro. Sí, sí, justo lo que quise, la intención sana ha sido pues de que los autores, al finalizar sus entrevistas, traten de poner unos poemas relacionados a esos temas. En algunos creo que se ha cumplido, en otros libremente han puesto otros poemas, ¿no? Bueno, en ese aspecto creo yo que no ha salido nada mal, me parece, ¿no? Va de acuerdo a las preguntas y tal vez se puede haber hecho algo más, ¿no? ¿Y la recepción del libro cómo ha sido recibido por los lectores? En sí lo que faltó más un poco más de discusión. Por ahí fue una sorpresa para mí, salió en el diario La República, ¿no? Javier Aguilar hizo un comentario, luego de ahí en Perú 21 y por ahí uno que otro blog, ¿no? A veces, claro, cuando uno publica no pide nada a cambio tampoco, ¿no? Pero a lo que pude dar a los autores, en algunos busqué el momento oportuno para poder entregar, ya que también fue difícil estar enviando, por ejemplo, ¿no? Entonces, siento que faltó pues un poco más de publicidad, por ejemplo, ¿no? Si hice una presentación o dos, justamente ahí tuve la oportunidad de conocer a Leoncio Luque, que fue uno de los primeros para presentar en la Municipalidad de San Luis, en la Biblioteca de San Luis, ¿no? Y luego de ahí se hizo otra en la Casa de la Literatura, ¿no? Algo que yo también observo en los poetas es que hay una gran cantidad de poetas hombres. Y en tu libro también se ve ese caso. Hay solamente 3 mujeres aquí. ¿Qué sucede con la poesía? ¿Es que la poesía solamente es un campo para los varones? ¿O es que las mujeres no se atreven a publicar? ¿Y qué pasó por aquí con Carmen Ollé? ¿Por qué está ausente dentro de esta lista? Me has hecho más vuelto a mi realidad, en la cual hace días estaba pensando por qué no hay tantas mujeres, ¿no? Por lo menos en este libro, ¿no? Sabiendo de que hoy en estos momentos hay muchas poetas, ¿no? Claro, todavía jóvenes. Tal vez puede ser que levante polémica, pero he visto un mejor oficio en los varones que las mujeres, ¿no? Te van a dar con palo después. Sí, de hecho, ¿no? Hay que asumir esa gran responsabilidad. Pero a mi modo de ver, estoy viendo eso, ¿no? Claro, Carmen Ollé no pude llegar a ella, ¿no? No pude, ¿no? Hubiera querido, por ejemplo, ¿no? O también el caso de Rosina Valcárcel, por ahí, que también está ausente aquí. En algunos casos, bueno, a veces el proyecto puede ser muy ambicioso, pero tenemos que también demarcarlo, creo yo, ¿no? Y tal vez ese ha sido el caso de tu libro. La verdad es que yo tal vez tomado algunos representantes por aquí y por allá, y bueno, has tenido que dejar ausentes a otros, pero también puedes tocar carne, porque pueden sentirse ahí olvidados o desconsiderados. Sí, lo que te decía era justamente, cuando yo hice esta invitación, hubo más chicas, pero a partir de los 90 hasta los 2000 hubo una par de chicas que simplemente algunas no me respondieron, yo hasta me dijeron que me iban a enviar, pero no fue eso, no pasó nunca. Y de ahí vino tu idea de que las mujeres no son responsables y los hombres sí con la poesía. No tanto así, pero bueno, fue lo de ahí, ¿no? Pero eso no quiere decir de que no haya poetas, pues que mujeres que escriban bien, ¿no? De hecho que debe haber, y hay, ¿no? Solo hay que buscarlas. Hay que buscarlas. Pero tú no las encuentras. No las he encontrado. Finalmente, Manuel Luque hace también poesía y también hace narrativa. ¿Cuál es tu estilo y qué tipo de libros has hecho tú y dónde los podemos encontrar? Me gusta, empecé como poeta, me considero poeta, no sé qué pensar la crítica, ¿no? Y luego de ahí, pues, estoy en eso de la narrativa, ¿no? Sobre todo cuentos, ¿no? Tanto juveniles, infantil, me agrada mucho. Y ahora, no están mis libros colocados en librerías, ¿no? ¿Y Confesiones de Freddy? Tampoco. Creo que es un trabajo pues, que para satisfacerse de uno mismo, ¿no?
para decir, miren, acá es un trabajo mío y yo imagino que con el tiempo tendrá un valor, ¿no? Para la crítica. Bueno, igual esperamos entonces que a las personas que quieran ver un poco de poesía y algunas respuestas a estas 10 preguntas que ha hecho Manuel, podemos encontrar Confesiones de un Descreído, tal vez buscando al autor por redes sociales, utilizando el Facebook, o simplemente digitando en Google y buscando una manera de encontrar este libro que está muy interesante, sobre todo por la variedad de escritores y que tal vez también puede causar, como él mismo dijo, un poco de polémica por la ausencia de uno, o tal vez porque no debió estar por ahí alguno. Bueno, siempre hay esto en las antologías, ¿no? No es nada nuevo, no es la primera vez, ¿no? Finalmente, Manuel, tú sales de las canteras de la Universidad de La Cantuta, y justo en épocas difíciles, ¿no? ¿Has hecho tú por ahí algún cuento, relato, novela o poesía de estas épocas? No. Justo estoy tratando de escribir una novela juvenil en la cual el estudiante pues no es mejor dicho, salir de la universidad, va a postular a La Cantuta, por ejemplo, ¿no? Pero como tú sabes que La Cantuta es de magisterio, no hay una carrera como en San Marcos para estudiar literatura, por decir, ¿no? Como es en nuestro caso. Postulé La Cantuta, soy docente en la especialidad de literatura lengua y por ahí, como se suele decir, allá no te enseñan a escribir, pues no, sino a usar En ningún lado, ni en San Marcos tampoco. ¿Ah? Claro, más o menos por ahí va la idea, ¿no? Me comentaba eso porque la novela justamente habla de eso, ¿no? De un muchacho que escribe, que se inclina por la literatura, pero tiene que estar en magisterio, ¿no? Enseñar, ¿no? Como muchos de nosotros que utilizamos también la literatura para satisfacernos con nuestras obras y también enseñando, ¿no? Creo que mucha de la gente tiene que hacer ambos oficios, algunos por pasión y otros por necesidad. Yo te agradezco mucho esta charla, Manuel, y bueno, veamos a ver qué le depara el futuro a Confesiones de un Descreído, y un saludo para los autores que están aquí y un reconocimiento también para Enrique Verástegui, para nuestro amigo Domingo de Ramos, o también los jóvenes que están por aquí, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Manuel Luque, y estaremos esperando algún tipo de otra creación por ahí. No, gracias a ti por la invitación y espero que no sea la última vez. Y como tú dices, es un reconocimiento a todos ellos. Muchísimas gracias, Manuel Luque, Confesiones de un Descreído.